Como comentaba antes, en esta clase vamos a continuar el proceso de la evolución estelar que iniciamos en la clase anterior. En la clase anterior vimos los procesos que dan lugar al nacimiento de las estrellas y los planetas, y en esta clase vamos a hablar de la vida de las estrellas, lo que les sucede a las estrellas una vez se han formado, cómo es la vida de la estrella y cómo acaban las estrellas su vida, cuáles son los procesos que conducen a la muerte de las estrellas y qué pasa en el entorno de la estrella, pues una vez que la estrella ha acabado su vida. Para ello, y bueno, un poco como recordatorio de lo que ya vimos también en la clase, hablamos de que las estrellas, cuando observamos al cielo estrellado, pues las estrellas siempre nos parecen iguales, ¿no? Siempre vemos las mismas estrellas en diferentes posiciones, dependiendo de la época del año, pero si conocemos las estrellas, las constelaciones, pues nos damos cuenta de que siempre vemos las mismas estrellas y siempre con un brillo prácticamente el mismo. Y esto es debido a que las escalas de tiempo de la vida de las estrellas son mucho más largas que las escalas de tiempo de la vida humana o incluso de las escalas de tiempo de la historia de la ciencia en la cual nos hemos podido preocupar de estos problemas de la formación y de la evolución de las estrellas. Como vimos anteriormente, en la clase anterior, las estrellas nacen a partir del colapso de una nube de gas, de las nubes de gas que se encuentran presentes en los brazos espirales de la galaxia, como pueden ser los brazos de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, y tras ese proceso de contracción de una nube de gas, que empieza con el colapso de una nube muy grande, de muchas masas solares, como vimos. Esa nube luego se va fragmentando y cada uno de los fragmentos evoluciona de forma independiente, dando lugar primero evoluciona contrayéndose y haciéndose más denso y más caliente, dando lugar primero a lo que llamamos una protoestrella y luego en el momento en que en el interior de esa protoestrella comienzan las reacciones nucleares, comienzan a producirse reacciones nucleares, es en ese momento cuando ha nacido una estrella. Llamamos estrella a un astro eh, en el interior del cual se están produciendo reacciones nucleares que en general hay otros tipos de reacciones, pero en su mayor parte, como iremos viendo, transforman hidrógeno en helio. Y esto es lo que produce a la estrella su fuente de energía interna para mantenerse estable durante gran parte de su vida. De hecho, como vimos también en la clase anterior, cuando una estrella nace, al principio de su vida y en las primeras fases de su vida, las estrellas tienen una estructura bastante simple que es la que representamos muy esquemáticamente, por supuesto, en este gráfico de aquí. Podemos dividir, aquí tendríamos una imagen de una estrella, podremos distinguir aquí la parte que está en rojo, que es lo que llamamos núcleo de la estrella. Es en ese núcleo de la estrella donde están teniendo lugar las reacciones nucleares. Reacciones nucleares en las cuales el hidrógeno se transforma en helio. Cuatro átomos de hidrógeno, cuatro núcleos de hidrógeno se unen para dar lugar a un núcleo de helio. En esa reacción se pierde una cierta cantidad de masa. Si pesamos, si medimos la masa del núcleo de helio resultante y la comparamos con la suma de las masas de los cuatro núcleos de hidrógeno que han iniciado la reacción, de los cuatro protones que han iniciado la reacción, entonces hay una pérdida de masa. Esa pérdida de esa masa que ha desaparecido se ha transformado en energía. De acuerdo con la ecuación de Einstein, la energía producida es igual a la masa desaparecida por la velocidad de la luz al cuadrado. Digamos que es este proceso de fusión nuclear, decimos fusión porque cuatro protones se fusionan para dar lugar a un núcleo de helio, es este proceso de fusión nuclear el que mantiene viva la estrella porque produce energía que es la que mantiene viva la estrella. Esa energía lo que hace es que en el interior de la estrella haya una temperatura muy alta y al haber una temperatura muy alta, eso se traduce en una presión térmica, presión debida a que los átomos, las partículas que se encuentran en el interior de la estrella se mueven muy deprisa a grandes velocidades, chocando unas con otras, y eso crea una fuerza expansiva y produce también presión de radiación. La radiación que se produce en esas reacciones nucleares también empujan la estrella hacia afuera. Esas dos fuerzas que tenderían a hacer que la estrella se haga más grande, son dos fuerzas expansivas, la presión térmica y la presión de radiación, se ven compensadas por la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad tendería a que la estrella siga contrayéndose.
Entonces, cuando una estrella ha iniciado su periodo de vida, pues tiene una figura de equilibrio con la que tenemos aquí, tiene un tamaño bastante estable y ese tamaño, ese volumen, se mantiene por el equilibrio de dos fuerzas. La gravedad, que siempre empuja hacia adentro, la presión térmica y la presión de radiación, que siempre empujan hacia afuera. Toda esa energía, como digo, se produce en el núcleo y luego lo que tenemos en amarillo, en el resto del volumen de la estrella, es lo que se llama zona inerte. Se llama zona inerte porque en esas regiones más exteriores no hay mecanismos de producción de energía. En esas regiones la energía producida en el núcleo, digamos que se transporta a lo largo de toda esa zona inerte hacia afuera. Se transporta por radiación, digamos el efecto de la radiación que emite el núcleo muy caliente, y se transporta también por convección, ¿no? Por convección, que es materia caliente, que al ser más caliente es menos densa, sube, cuando sale a la superficie se enfría, vuelve a bajar y así sucesivamente. Entonces tenemos esta estructura simple. En el internúcleo, en el interior de la estrella, tenemos los procesos de fusión nuclear activos, que son los que producen la energía de la estrella. En la zona inerte, la energía producida en el núcleo se transporta hacia el exterior de la estrella. Cuando llega al exterior de la estrella, pues esa energía, ahí esto no viene ahora, esa energía se difunde por el espacio, es irradiada al espacio y entonces esa es la energía que nos llega, es esa la luz que nos llega de las estrellas y por eso vemos las estrellas. Y si estamos muy cerca de una estrella concreta, en particular como estamos nosotros muy cerca del Sol, nuestra estrella, pues esa energía radiada desde la superficie del Sol es la que proporciona también luz y calor a la Tierra. Esta estructura es muy estable y por tanto la estrella, todas las estrellas tienen, o casi todas las estrellas tienen una estructura simple como esta durante prácticamente el 90% de su vida. La estrella, esta estructura tan sencilla que tiene la estrella cuando nace, pues se mantiene en la estrella durante aproximadamente el 90% de su vida. Por lo tanto, de todas las estrellas que vemos, el 90% de ellas las vamos a encontrar con una estructura parecida a la que tenemos aquí. Un núcleo central donde se produce la energía y una zona inerte en la cual la energía es transportada. Bien, antes de seguir, pues voy a comentar así un poco por encima, porque esto son cosas así de reacciones nucleares, una cuestión digamos, por clarificar un asunto que puede quedar un poco confuso. Fijaos que hemos dicho que la reacción nuclear se produce porque 4 protones se unen y dan lugar a un núcleo de helio. Fijaos que en partículas que tenemos moviéndose muy deprisa, que tienen que acercarse mucho para que se produzca la reacción, porque como vimos en la clase anterior, cuando dos partículas cargadas positivamente, como son estos protones, estos núcleos de helio, se acercan, la repulsión electrostática los frena y hace que se separen. Tienen que acercarse mucho y a una gran velocidad para reaccionar. Entonces, claro, sería ingenuo suponer que tenemos que esperar a que 4 protones choquen a la vez para dar lugar a un núcleo de helio, ¿no? Si tuviésemos que esperar a que se produzca un choque de 4 partículas a la vez, no tendríamos estrellas, ¿no? Esto es altamente improbable. Los choques se producen 2 a 2, ¿eh? Siempre chocan dos partículas una con la otra. Entonces, ¿por qué decimos que son 4 protones porque los que dan lugar a un núcleo de helio? Bien, esto en realidad no es una reacción nuclear, sino que es una cadena de reacciones nucleares que da lugar a ese resultado. Entonces, por explicarlo, hay varias formas en que se producen estas cadenas. Voy a ver un par de ellas. Esta es la que es más predominante en estrellas como el Sol. Fijaos que todo empieza cuando dos protones chocan. Cuando dos protones chocan, pues dan lugar a un núcleo que se llama deuterio. El deuterio está formado por un protón y un neutrón. Entonces, dos protones chocan y dan lugar a un núcleo de deuterio. Claro, ¿cómo? Si aquí tenemos un solo protón y un neutrón, nos ha desaparecido una carga positiva, porque un protón se ha convertido en un neutrón. Entonces, para conservar la carga, pues en esa reacción aparece también un antielectrón. Y luego, bueno, aparece un neutrino por otras cuestiones en las que no vamos a entrar. Esto ya os digo, es física nuclear un poco avanzada y no es relevante para seguir nuestro discurso, ¿no? Únicamente lo pongo como ejemplo para darnos cuenta que esa
explicación tan simple, tan ingenua de que 4 protones van a chocar a la vez. No es exactamente así, es algo más complejo, pero que como balance, como vamos a ver ahora mismo, pues es lo que resulta en forma global. Tenemos pues que la cadena de reacciones empieza con 2 protones que chocan y dan lugar a un deuterio, que es hidrógeno cuyo núcleo hay un protón y un neutrón. Ese deuterio, a su vez, choca con otro protón y eso da lugar a un núcleo de helio 3. Luego, un núcleo de helio 3 en cuyo núcleo hay 2 protones y un neutrón. Ese helio 3 puede chocar con otro helio 3 producido por el mismo mecanismo y eso da lugar a un helio 4, que es el núcleo de helio normal, y a 2 protones que se quedan sueltos. Entonces, fijaos el balance. En la cadena ha entrado por aquí un protón, por aquí un segundo protón, por aquí un tercer protón, para producir un helio 3. Como entra otro helio 3, en nuestra cadena han entrado 4 protones. Y el resultado ha sido un núcleo de helio y 2 protones. Perdón, han entrado 6 protones, ¿no? Si entran 3 por aquí y 3 por aquí, han entrado 6. Eso produce un núcleo de helio 4 y 2 protones. Si han entrado 6 y salen 2 más un núcleo de helio 4, el balance es que 4 protones se han convertido en un helio 4. Otra cadena que se da en estrellas más masivas es una cadena que utiliza el carbono como catalizador. Entonces, fijaos que lo describo, ya os digo, muy rápidamente, es por poner solo unos ejemplos para evitar esta descripción tan simple. Tendríamos que un protón choca con un núcleo de carbono que hay en la estrella, en el núcleo, en el interior de la estrella. Un protón choca con un núcleo de carbono 12 y eso se convierte en hidrógeno, en nitrógeno 13. El nitrógeno 13 es radiactivo. Se desintegra a carbono 13 y otras cosas. El carbono 13 choca con otro protón y da un nitrógeno 14. El nitrógeno 14 choca con otro protón, da un oxígeno 15. El oxígeno 15 es radiactivo, se desintegra en nitrógeno 15 y más cosas. Ese nitrógeno 15 choca con un protón y se convierte en un carbono 12 y un helio 4. Entonces, fijaos que en la cadena ha entrado un carbono 12 y 1, 2, 3 y 4 protones. Y sale un carbono 12 y un núcleo de helio 4. Entonces, fijaos que el balance es que 4 protones se han convertido en helio, en un núcleo de helio. Un actor Pues, está en la mirada, en la réplica de su compañero. Y fíjate lo que es la mente. bien, esto, como os digo, no hace falta seguir en detalle las reacciones nucleares, pero es como os decía, para justificar eso, cómo es que 4 protones se van a convertir en un helio 4. Y bueno, como decía antes, en las estrellas jóvenes en cuyo núcleo están teniendo lugar estas reacciones de la forma en la que hemos descrito, pues esa estructura de la estrella es lo que define cómo está constituida, cuál es la estructura de la estrella durante el 90% de su vida. Entonces, por así decirlo, el primer 90% de la vida de una estrella es una fase relativamente anodina, en el sentido de que la estrella es muy tranquila y en ella tienen lugar pocos cambios, ¿no? Digamos que a una escala menor sí que tienen cambios. El Sol es una estrella muy tranquila, pero sabemos que sí que hay pequeños cambios, pues esos ciclos de manchas solares, esas erupciones solares que crean las auroras boreales. Pero vaya, en lo que se refiere a la estructura del Sol, el Sol es una estrella muy estable que apenas que cambia de brillo, ni de tamaño, ni de volumen, ni de nada. Bien, esta estructura tan estable que, como digo, se mantiene durante el 90% de la vida de la estrella, pues cuando ya alcanzamos esas partes finales de la vida de la estrella, cuando ya nos acercamos a ese 90% de la vida total de la estrella, es cuando empiezan a producirse cambios. ¿Qué cambios se producen? Pues bien, fijaos que este proceso de reacciones nucleares que convierten hidrógeno en helio, pues lo que hace en el transcurso del tiempo, de los millones de años, es que en el interior de la estrella cada vez hay menos hidrógeno y cada vez hay más helio. Como el helio pesa más que el hidrógeno, pues digamos que el helio que se produce en las reacciones nucleares va cayendo hacia el interior de la estrella y se va acumulando en el interior
de la estrella, en el interior del núcleo de la estrella. Entonces, cuando esa estrella ya la tenemos bastante evolucionada, ya la tenemos cerca del final de su vida, resulta que, como tenemos aquí, la estrella ha desarrollado un núcleo de helio inerte. Y al decir núcleo de helio inerte, quiere decir que dentro de ese núcleo de helio no hay reacciones nucleares. Como solo tenemos helio, no tenemos hidrógeno, pues ahí apenas tenemos hidrógeno, ahí no hay reacciones nucleares. Fuera de este núcleo de helio inerte tenemos la región donde se están produciendo las reacciones nucleares y fuera pues ya tenemos la zona inerte donde tampoco hay nada. Entonces, ¿qué pasa con este núcleo de helio inerte? Fijaos que si tenemos que es un núcleo cada vez más masivo, además el helio pesa más que el hidrógeno, se va haciendo grande con respecto al tamaño de la estrella, cada vez tiene más masa y no tiene ninguna fuente de energía interna, ¿qué le va a pasar? Pues le va a pasar como le pasaba a nuestra protoestrella de la historia de la clase anterior. Se va a ir, va a colapsar. Si solo tiene una masa muy grande, la gravedad actúa, tiende a colapsarlo, y no tenemos fuentes de energía interna que creen fuerzas que se oponen al colapso, pues ese núcleo de helio va a colapsar, va a contraerse. Se contraerá despacio porque como está muy caliente, digamos que su propia temperatura sí que hace que ese colapso sea lento, pero como la única fuente de energía que tiene es el propio colapso, pues ahí ese núcleo de helio entra en una contracción. Fijaos que cuando ese núcleo de helio se va contrayendo, se hace cada vez más caliente y más denso. Por tanto, en las regiones centrales de la estrella, la temperatura aumenta y la densidad aumenta también. Al aumentar la temperatura y la densidad, ¿qué pasa? Que las reacciones nucleares alrededor de ese núcleo de helio inerte empiezan a funcionar más deprisa. Tenemos aquí fuera, en esta zona, en un rojo más pálido, tenemos que es donde se siguen produciendo las reacciones de hidrógeno a helio, pero como ese núcleo se está contrayendo y por tanto el interior de la estrella se está haciendo cada vez más caliente y más denso, pues esas reacciones nucleares empiezan a funcionar cada vez más deprisa. Si empiezan a funcionar cada vez más deprisa, la estrella aumenta su producción de energía. Y si aumenta su producción de energía, la presión térmica y la presión de radiación superan a la fuerza de gravedad. Y entonces la estrella se expande, se hace muy grande y se convierte en lo que se llama una estrella gigante roja. Fijaos que el proceso puede parecer un poco contradictorio, un poco paradigmático, pero paradigmático, no, contradictorio, ¿qué es la palabra? Un poco contradictorio. ¿Por qué? Porque a la contracción de la parte interior de la estrella, lo que provoca es una expansión de toda la estrella. Y eso sucede por lo que estoy diciendo. A medida que ese núcleo se contrae, la densidad y la temperatura y la presión en el interior de la estrella aumentan. Las reacciones nucleares empiezan a funcionar más deprisa y entonces la estrella empieza a producir mucha más energía por unidad de tiempo. La presión térmica y la presión de radiación vencen a la gravedad y por tanto empujan a una nueva situación de equilibrio con la gravedad en la cual la estrella es mucho más grande. Se ha convertido en una estrella gigante roja. Como por ejemplo algunas que vemos en el cielo, como Aldebarán, por ejemplo, es una estrella gigante roja, y otras podíamos citar también. Bien, en algunos casos esa expansión es tan grande que incluso las capas más exteriores de la estrella se expulsan al espacio. Al aumentar tanto la presión de la térmica y la presión de la radiación, la expansión de la estrella es tan grande que sus capas exteriores se expulsan y salen al espacio. Y entonces se forman objetos como los que tenemos aquí, que se llaman nebulosas planetarias. Este nombre de nebulosa planetaria es únicamente fenomenológico porque no tiene nada que ver con los planetas, ¿no? Digamos que estas nebulosas planetarias es un nombre que acuñó William Herschel en el siglo XVIII porque, observadas con su telescopio, estas nebulosas son pequeñitas y compactas, de un tamaño aproximadamente circular, como que parecen planetas. Entonces, por eso se les dio ese nombre de nebulosas planetarias, pero no tienen nada que ver con planetas. Son nebulosas formadas por la expansión extrema de una estrella,
una expansión tan grande, tan violenta, que ha llegado a expulsar las capas exteriores de la estrella. Aquí tiene el Sol, al final de su vida, los modelos predicen que se convertirá en una nebulosa planetaria. Todas las capas exteriores se lanzan al espacio y en el interior pues queda el núcleo de la estrella, las partes centrales de la estrella que siguen evolucionando. Aquí tenemos dos ejemplos más de nebulosas planetarias. Fijaos que en algunos casos esta estructura nos indica que esa expulsión de las capas externas de la estrella pues se ha hecho como de forma episódica, ha ido como a intervalo, no ha habido una, después otra, después otra. Es una expansión que no es suave, por así decirlo, y homogénea, sino que se produce de forma variable y episódica. Aquí tenemos otro ejemplo, esto ya es una foto del telescopio espacial James Webb, también de una de las nebulosas planetarias más conocidas, en particular esta de aquí, la nebulosa del Anillo. Esto es una foto del Hubble, y aquí tenemos una foto más moderna del James Webb, donde se aprecia con más detalle estas capas exteriores expulsadas por la estrella. Bien, ¿y qué pasa con la estrella después de expulsar esas capas más externas? Pues bien, a la estrella lo que le pasa es que, claro, la estrella sigue funcionando, sigue convirtiendo hidrógeno en helio, y entonces va a llegar un momento en que prácticamente ya no le queda hidrógeno. Ya no le queda hidrógeno, solo le queda helio. Y dentro del helio no se producen reacciones nucleares. Entonces, ¿qué sucede? Esa estrella irá colapsando, irá comprimiéndose lentamente cada vez más, hasta llegar a un momento en que ya no pueda contraerse más por la propia repulsión entre los electrones que quedan dentro de esa estrella. Entonces, la estrella detiene el colapso cuando la materia ya no puede comprimirse más por la presión del gas de electrones, y entonces la estrella queda convertida en lo que se llama una estrella enana blanca. Aquí tenéis unos ejemplos de un cúmulo globular que está formado por estrellas viejas. Veis aquí estas estrellas que aparecen en toda la imagen, son estrellas más pequeñas que el Sol, mucho menos brillantes que el Sol, y luego tenemos otras que brillan muchísimo menos y que son esas enanas blancas. Son estrellas ya muertas, la enana blanca ya es una estrella muerta. Esas enanas blancas son estrellas muy ricas en helio, porque ya se les ha agotado prácticamente el hidrógeno que tenían para producir reacciones nucleares, se han ido comprimiendo hasta que la materia ya no se puede apretar más, y se han quedado reducidas pues, a un tamaño comparable al tamaño de la Tierra. El Sol, que al final de su vida, después de ser una nebulosa planetaria, también acabará convirtiéndose en una estrella enana blanca. Cuando el Sol se convierta en una estrella enana blanca, su tamaño se habrá reducido prácticamente al tamaño de la Tierra. Toda la masa del Sol se habrá reducido al tamaño de la Tierra. Por tanto, estas estrellas enanas blancas son objetos extraordinariamente densos, ¿no? 1 centímetro cúbico de materia de una de estas estrellas pesa toneladas. Y bueno, y con el tiempo las estrellas enanas blancas las vemos brillar porque ese proceso de contracción es lento y la estrella está muy caliente. Cuando ya no se puede contraer más, al no obtener energía del colapso, pues ya la estrella se queda fría. Se queda fría y entonces se apaga, desaparece y se convierte en una estrella enana negra. Lo que pasa es que el tiempo de enfriamiento de una estrella enana blanca es mayor que la edad del universo. Entonces, en el universo actual todavía no hay enanas negras. Todas las enanas blancas siguen brillando, como la que vemos en este cúmulo, que es un objeto muy viejo, con una edad casi, es uno de los primeros objetos del universo, estos cúmulos globulares. Pero las estrellas enanas blancas todavía siguen brillando, aunque con muy poca luz, porque son astros muy pequeños, tienen muy poca superficie que irradia energía. Bien, ¿todas las estrellas acabarán convirtiéndose en estrellas enanas blancas? Pues no, la respuesta es que no. No todas las estrellas acaban de la forma que acabamos de describir. Si la estrella es relativamente masiva, digamos con una masa como la masa del Sol o incluso superior, cuando volvemos un poco a este estadio de aquí, en ese núcleo de helio central que se va contrayendo cada vez más, pues si la temperatura central de ese núcleo alcanza un valor del orden de 100 millones de grados, entonces aquí dentro pueden producirse nuevas reacciones nucleares. Más allá de la reacción nuclear que convierte el hidrógeno en helio,
si la temperatura que alcanzamos en el interior es lo bastante grande, pueden producirse nuevas reacciones nucleares que convierten el helio en carbono o oxígeno. 3 núcleos de helio pueden convertirse en un núcleo de carbono, 4 núcleos de helio pueden convertirse en un núcleo de oxígeno, a través de las correspondientes cadenas de reacciones nucleares en las que no vamos a entrar. Entonces, en el interior de la estrella aparece una nueva fuente de energía y la estrella entra, por así decirlo, como en una segunda juventud. Esta estrella, que ya es una estrella gigante roja, pues como que se rejuvenece, sigue siendo una estrella gigante roja, pero entra en una fase relativamente estable porque en su interior ha aparecido una nueva fuente de producción de energía. Claro, esa nueva, digamos que esto ya, como decía, son las fases finales de la vida de la estrella. Ya estamos en el último 10% de la vida de la estrella, porque estas reacciones que convierten en helio en carbono y en oxígeno, cada reacción individual es menos energética que la reacción que convierte hidrógeno en helio, ¿no? Por cada reacción se produce menos energía. Pero, como todas estas reacciones tienen lugar en un ambiente de gran densidad y gran temperatura, pues empiezan a funcionar mucho más rápido, ¿no? Y por eso producen mucha energía por unidad de tiempo y por eso mantienen la estrella muy grande, la mantienen con su estructura de estrella gigante roja. ¿Y qué va a pasar con estas estrellas cuando, claro, a medida que esta reacción que convierte el helio en carbono y oxígeno progresa, pues de nuevo, como veíamos antes, también produce, por así decirlo, un residuo. Este núcleo de helio se va produciendo en su interior cada vez más carbono y cada vez más oxígeno. Ese carbono y oxígeno, al pesar más que el helio, van cayendo hacia dentro del núcleo de helio, se van acumulando y van creando aquí dentro un núcleo de carbono y oxígeno inerte. A medida que progresan estas reacciones, pues cada vez tenemos más carbono y más oxígeno, tenemos que esta parte de combustión del helio se va expulsando hacia afuera, tenemos también una pequeña parte en la que todavía queda hidrógeno que se convierte en helio, pero a la larga, tanto el hidrógeno en primer lugar como luego el helio en segundo lugar se agotarán. Se agotarán, nos quedará solo la estrella cada vez más rica en carbono y oxígeno, y al final, cuando ya no quede ni más hidrógeno ni más helio, o queden tan pocos que no sea posible mantener reacciones nucleares estables, entonces de nuevo, como veíamos antes, la estrella se apagará. La estrella se apagará, se irá contrayendo cada vez más y de nuevo se convertirá en una estrella enana blanca, como la que veíamos antes, solo que la que veíamos en el proceso anterior, en el cual no hay más reacciones a partir del helio. Estas primeras enanas blancas son enanas blancas ricas en helio. Las que sí que son el residuo de la vida de una estrella que ha sido capaz de convertir helio en carbono y oxígeno, pues estos serán estrellas enanas blancas ricas en carbono y oxígeno. Que de hecho pueden ser unos objetos muy peculiares, ¿no? Porque las estrellas enanas blancas ricas en carbono, al estar a una presión, el carbono, al estar a una presión tan alta, pues puede adoptar una la estructura cristalina del carbono más estable, más compacta, que es lo que llamamos diamante, ¿no? El diamante es una estructura cristalina compacta de carbono. Entonces, en el universo podemos tener estrellas enanas blancas que son prácticamente diamantes, ¿no? Podemos tener diamantes del tamaño de la Tierra en el interior de estas enanas blancas ricas en carbono y oxígeno. Pero en cualquier caso, y quitando esta curiosidad, pues la estrella acaba convirtiéndose también en una enana blanca. Puede suceder, todas las estrellas acabarían entonces de esta forma, volviendo al argumento anterior, todas acabarían como enanas blancas, ya sea de helio, ya sea de carbono y oxígeno. Pues la respuesta aún es no. Para estrellas ya muy masivas, y se estima que es para estrellas con una masa superior a las 8 masas solares, bueno, aquí tengo, ahora vuelvo sobre esta diapositiva, una masa superior a las 8 masas solares, pues en el interior de la estrella también podemos convertir el carbono, también se pueden desarrollar nuevas reacciones nucleares que convierten el carbono en silicio. Tenemos aquí que si la temperatura, si es una estrella muy masiva de más de 8 masas solares y,
de más de 8 masas solares, esas estrellas son capaces de generar en su interior reacciones nucleares más allá del carbono, que convierten carbono y oxígeno en silicio. Claro, entonces esto produciría, a su vez, como vemos aquí, un núcleo de silicio inerte. ¿Y aquí acaba la historia? Pues no. Para esas estrellas tan masivas, el silicio incluso puede producir también reacciones nucleares. Podemos tener también reacciones nucleares a partir del silicio que dan lugar a hierro. Entonces, fijaos, estas estrellas tan masivas, al final de su vida, tienen una estructura que sería como de capas de cebolla, ¿no? Tenemos aquí, y además creo que aquí lo tengo con más detalle, tendríamos en su interior un núcleo de hierro inerte rodeado de una zona de combustión del silicio en hierro. Bueno, al decir combustión me refiero a las reacciones nucleares, ¿no? No es una combustión química, es una reacción nuclear, pero bueno, abusando un poco del lenguaje hablo de combustión, pero no es fuego, ¿eh? Son reacciones nucleares. Bueno, digamos, tenemos aquí el hierro inerte, la zona de combustión de silicio en hierro, tenemos aquí el silicio inerte. Tenemos aquí la zona de combustión de carbono en silicio, aquí tenemos el carbono inerte, la zona de combustión de helio en carbono, tenemos el helio inerte, la zona de combustión del hidrógeno en helio y tenemos el hidrógeno inerte. ¿Y qué va a pasar en este núcleo? Pues antes de seguir, porque ya estamos al final de la vida de la estrella, sí vuelvo a esta diapositiva que tenía antes y que nos ilustra todos estos procesos que estamos viendo de estrellas que al principio son estrellas normales, luego se convierten en estrellas gigantes, hay estrellas muy masivas que son también estrellas supergigantes, pues para ver esas variaciones entre las configuraciones de equilibrio, entre la gravedad que tira hacia adentro y las fuerzas repulsivas, que son la presión térmica y la presión de radiación, pues aquí tenemos una comparación del tamaño de algunas estrellas, ¿no? Si partimos del Sol, que es una estrella que nos es familiar, pues vemos que tenemos estrellas que son bastante más grandes que el Sol, como por ejemplo Sirio, que es la estrella más brillante del cielo y es la que tenemos ahora al este, al anochecer, en el cielo nocturno. Sirio es una estrella más masiva que el Sol, es una estrella de tipo B, una estrella azul. Luego aquí estábamos, ya tenemos algunas gigantes rojas, como Pollux y como Arturo. Como veis, son estrellas que tienen una masa que es similar a la del Sol, pero al convertirse en gigantes rojas, pues son mucho más grandes. Sin embargo, ni siquiera estas son las más grandes que tenemos en el cielo, ¿no? Porque si ahora nos vamos a esta comparación de aquí, tendríamos aquí al Sol, que se ve como un punto, tendríamos aquí a Arturo, que tiene este tamaño comparado con el del Sol, pero vemos que, por ejemplo, que Aldebarán, Betelgeuse y Antares son mucho más grandes, ¿no? Aldebarán es una estrella gigante roja, Betelgeuse y Antares son ya estrellas supergigantes rojas. Pero aún así no son las estrellas más grandes. No hay estrellas supergigantes azules o supergigantes rojas extremas que, como veis, su tamaño es extraordinariamente más grande, muy superior incluso que el de Pollux, que aparece aquí así pequeño y que ya vemos que Pollux es mucho más grande que el Sol. Entonces, fijaos que hay estrellas que son, que si situásemos el sistema solar en su interior, incluso la órbita de Urano quedaría dentro del volumen de la estrella. Bien, y luego, por el lado opuesto, también tenemos estrellas que son mucho más pequeñas que el Sol, que son las estrellas jóvenes de baja masa. Tenemos estrellas poco masivas más pequeñas que el Sol, comparadas aquí, y luego tenemos las enanas marrones, que ya vimos que son protoestrellas y que nunca llegarán a convertirse en estrellas y que son todavía más pequeñas incluso que estas estrellas de baja masa. Bien, esto por dar ese aspecto global. Y ahora recuperamos nuestra historia de estas reacciones nucleares sucesivas. Llegados a este punto, pues podríamos decir, bueno, una vez llegado ese núcleo de hierro, pues el hierro dará reacciones nucleares que den lugar a otra cosa y esta otra cosa a otra cosa y así sucesivamente. Pues bien, esto no es así. Esto no es así porque el hierro es el elemento de la naturaleza que tiene menos energía por nucleón. Es decir, si dividimos la energía completa de un núcleo entre el número de neutrones y el número de protones que contiene, pues si hacemos esa división, el que quedaría más abajo sería el hierro. El hierro, por así decirlo, es el núcleo atómico más compacto en una situación de menor energía. De forma que no hay ninguna reacción nuclear que produzca energía a partir del hierro.
o dicho de otra forma, ninguna reacción nuclear que pudiera haber más allá del hierro produciría energía. Podría haber reacciones nucleares más allá del hierro, pero absorberían energía. Habría que suministrarle energía. Como más fuentes de energía no tenemos, pues aquí lo que resulta al final de la vida de las estrellas más masivas, y además fijaos que esto es el final, pero el final. Si hemos dicho que la fase de quemar helio era el 10% final de la vida de la estrella, aquí hablamos ya de los últimos decenas de años o incluso de años. O podemos hablar cuando ya llegamos a la creación del núcleo de hierro, un núcleo de hierro de 6 u 8 masas solares en una estrella muy masiva se puede formar en pocos días o incluso en horas, en 24 horas, 48 horas, se puede formar un núcleo de hierro de 8 masas solares. Porque aquí digamos que la presión y la densidad que tenemos son tan grandes que esto ya va a toda velocidad incluso en nuestras escalas humanas. Entonces, ¿qué pasa? Que ese núcleo de hierro se va a ir haciendo cada vez más grande. Se va a ir haciendo cada vez más grande, va a ir dominando toda la estrella, pero en su interior no hay ninguna fuente de energía. Por más temperatura que alcance, nunca no se producirán en su interior más reacciones nucleares que generen energía. ¿Qué le pasa? Pues bueno, su temperatura va a ir subiendo enormemente hasta el punto en que la radiación térmica dentro de ese núcleo de hierro sea en el rango de los rayos gamma extremos. Y aquí recordad cuando hablamos en la clase de radiación, la segunda que vimos que los cuerpos calientes emiten radiación cada vez de más energía, ¿no? Nosotros emitimos radiación en el infrarrojo, radiación térmica, porque tenemos una temperatura correspondiente a la emisión de radiación térmica. Las estrellas a miles de grados, igual que las antiguas bombillas de resistencia, a pocos miles de grados, la temperatura es la radiación es en el rango óptico, en el rango visible. Si ya nos vamos a millones de grados, como la corona solar, la radiación térmica es en los rayos X. Cuando hablamos de billones de grados, de 10 elevado a 12 grados, la radiación térmica son rayos gamma extraordinariamente energéticos. Y entonces esos rayos gamma que se producen a esas temperaturas tan desmesuradas tienen tanta energía que son capaces de romper los núcleos de hierro. Entonces, ¿qué sucede? Se produce un fenómeno que se llama la fotodisociación del hierro. Cuando la temperatura alcanza un valor muy alto, del orden de billones de grados, la radiación térmica tiene tanta energía que rompe los núcleos de hierro. Rompe los núcleos de hierro y los convierte en núcleos de helio. Cuando un núcleo de hierro recibe un fotón, un rayo gamma, de esa energía tan alta, se rompe. Se rompe y se convierte en 13 núcleos de helio. Entonces, ¿qué pasa? Esa reacción, y eso sucede como en todo el núcleo a la vez, ¿no? Porque toda la temperatura va aumentando dentro de ese núcleo. Entonces, cuando se produce esa reacción, como hemos dicho, esa reacción es endotérmica. Como acabo de comentar, no hay ninguna reacción nuclear a partir del hierro que produzca energía. Al contrario, la absorbe. Entonces, cuando ese hierro se convierte en helio, absorbe toda la energía del núcleo y entonces lo que era un núcleo de hierro supercaliente que mantenía la estructura de la estrella, de repente se convierte en un núcleo de helio completamente frío, porque ha absorbido la energía térmica para producirse la reacción es endotérmica. Entonces eso no tiene propiedades estructurales. Eso lo que hace es como si de repente la estrella se quedase vacía en su interior. Es decir, un núcleo de helio muy caliente que mantiene con su presión térmica y su presión de radiación toda la estructura de la estrella, de repente se convierte en gas frío, que eso no aguanta nada, pues toda la estrella se derrumba sobre sí misma. La estrella colapsa, pero no despacito, no, la estrella colapsa violentamente. Todas las capas exteriores de la estrella se colapsan sobre su interior. Al colapsarse, la materia en su interior se aprieta tanto que se crea un objeto muy compacto, lo que se llama una estrella de neutrones, que ahora veremos lo que es. Y el resto de la materia que sigue cayendo rebota sobre esa estrella de neutrones, sale disparada hacia afuera y choca con las capas más externas que están todavía cayendo. Entonces las lanza hacia afuera y eso produce una temperatura y una luminosidad tan grande que esa estrella que vemos como si estuviese explotando se convierte en un objeto muy brillante, en lo que llamamos una supernova.
Repito un poco el proceso. Fijaos que lo que tenemos es una estrella muy grande con un núcleo de hierro muy denso. Ese núcleo de hierro de repente se convierte en un núcleo de helio frío. Toda la estrella se derrumba. Las capas que caen chocan con el objeto compacto que se forma en el centro y salen rebotadas hacia afuera. En fin, aquí realmente lo que se crea es una onda de choque mecánica, ¿no? Pero los que no conozcáis la física de las ondas de choque mecánicas, pues digamos que la idea intuitiva que nos podemos quedar es esa. Al apretar la materia tanto en el núcleo por esa caída, se crea un objeto compacto, la materia que sigue cayendo rebota, al salir rebotada hacia afuera, choca con la materia que sigue cayendo, la para y la empuja hacia afuera. Y al tiempo que la empuja hacia afuera, ese choque de la materia rebotada con la materia que está cayendo eleva tremendamente la temperatura. Y entonces se produce como una explosión. Esa materia que cae sale expulsada hacia afuera, además está muy caliente, además en su interior se están produciendo gran cantidad de reacciones nucleares, porque de repente todo eso se ha calentado mucho por este choque, y entonces esto es lo que se llama una explosión de supernova. Las explosiones de supernova, aquí vemos en esta imagen una supernova en una galaxia exterior, una galaxia muy lejana. Fijaos que son dos fotografías tomadas antes y después de la explosión. Aquí vemos que no hay nada y aquí vemos que efectivamente sí que se ha creado una estrella nueva. Aquí tenemos supernovas en galaxias lejanas y fijaos que algunas supernovas pueden brillar tanto como la propia galaxia. O sea, una supernova puede brillar tanto como 1.000 millones de estrellas. Lo que pasa es que durante la explosión, pues como que digamos que ese proceso dura poco. En el momento de producirse la explosión, la supernova brilla como 1.000 millones de estrellas, pero a medida que esa materia va expandiéndose y va enfriándose, pues el brillo de la supernova disminuye y prácticamente pues en 3, 4 meses, pues la supernova ya ha desaparecido. En fin, no es que haya desaparecido, sino que ya no es un objeto tan brillante. Esa materia empieza a distribuirse por el espacio, se va enfriando y se va mezclando con el medio interestelar y por tanto la estrella ha desaparecido. Lo que antes era una estrella muy masiva, pues ha desaparecido. La mayor parte de su materia ha sido expulsada hacia el exterior y se ha mezclado con el medio interestelar. Así es como acaban su vida las estrellas de una masa superior a 8 veces la masa del Sol. Bien, como os decía, cuando se produce ese colapso y esa caída, la materia se aprieta mucho en el interior de la estrella y entonces se crea un objeto compacto que se llama estrella de neutrones. Fijaos que esa estructura del gas de electrones que decíamos que es capaz de detener el colapso en las estrellas enanas blancas, aquí la presión de la materia que cae es tan grande que esa estructura no sirve. Los electrones se empujan contra los protones, se crean neutrones y eso colapsa hasta que llega un momento en que ya no podemos apretar más los neutrones. Entonces se forma una estrella de neutrones. Una estrella de neutrones es un objeto que tiene un tamaño de unos 10-20 kilómetros, como el tamaño de una ciudad, pero la masa del Sol, o incluso superior, 1,5 veces la masa del Sol. Fijaos que es toda la masa del Sol comprimida en un tamaño de 10 kilómetros. De hecho, 1 centímetro cúbico de material de esa estrella de neutrones pesaría no ya toneladas, sino millones de toneladas. Es un objeto que tiene densidad de núcleo atómico, es tan denso como un núcleo atómico, porque son neutrones amontonados, pero con un tamaño de 10 kilómetros. Sería como un núcleo atómico gigante, un núcleo atómico de 10 kilómetros de tamaño, ¿no? Esto es lo que se llama estrella de neutrones. Hay muy pocas estrellas de neutrones que se puedan ver porque, claro, cuando se forman después de la explosión de la supernova están muy calientes, pero como son muy pequeñas, pues tienen poca, aunque por unidad de superficie radien mucha energía, tienen poca superficie. Entonces, solo vemos, así como vemos en esta foto de aquí, las 2 o 3 más cercanas. Sí que sabemos que hay estrellas de neutrones cuando se encuentran en sistemas binarios, y entonces sí que vemos la influencia de esa estrella de neutrones, de un objeto pequeño, compacto y muy masivo, vemos la influencia que esa estrella ejerce sobre una estrella compañera. Bien, en algunos casos, cuando la estrella que colapsa, cuando la supernova que colapsa es muy masiva, pues ni siquiera esa estructura de la estrella de neutrones es capaz de frenar el colapso. La masa máxima que puede aguantar
la estrella de neutrones es 1,5 veces la masa del Sol. Si ese objeto compacto que se crea en el centro de la estrella que está explotando, en el centro de la supernova, tiene una masa superior a ese límite de 1,5 veces la masa del Sol, lo que sucede es que incluso los neutrones se rompen. Los neutrones se rompen y aquello sigue colapsando. Y sigue colapsando ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? No lo sabemos, porque más allá de la estructura del gas de neutrones, no conocemos ninguna otra estructura estable en la naturaleza. Entonces, ese objeto, en teoría, colapsaría hasta el infinito, hasta convertirse en un punto, pero claro, en ese proceso de colapso, más allá de la estrella de neutrones, a ese objeto dejamos de verlo. Dejamos de verlo, ¿por qué? Porque al hacerse tan denso, la velocidad de escape en su superficie va aumentando. Y aquí hay que introducir el concepto de velocidad de escape. Para entender esto, el concepto de velocidad de escape es la velocidad a la cual que tenemos que comunicar a un objeto material para que abandone el campo gravitatorio de la Tierra. La Tierra, si nosotros tiramos una piedra hacia arriba, pues la piedra sube, en un momento se para y se cae. Si la tiramos con más fuerza, es decir, le comunicamos más velocidad, pues sube más alto, pero se para y se cae. ¿A qué velocidad tendríamos que tirarla para que no se cayese? Pues tendríamos que tirarla a una velocidad superior a los 11 metros por segundo. Fijaos que esto es una velocidad relativamente alta. Uno podría decir, hombre, pues los cohetes estos que salen para lanzar naves espaciales no van tan deprisa. No, pero porque no es el impulso inicial, digamos que son... el cohete está continuamente comunicando energía y esto permite esa subida lenta. Si lo que tirásemos es una bala de cañón, ¿no? Como en la novela de Julio Verne, del viaje de la Tierra a la Luna, si tiramos la Tierra a la Luna, si tiramos una bala de cañón, para que la bala de cañón salga de la Tierra, tendría que salir a una velocidad de 11 kilómetros por segundo. En el Sol, la velocidad de escape es del orden de 11 metros por segundo. En el Sol, la velocidad de escape es mucho mayor. Le digo metros por segundo, no, 11 metros por segundo es muy poco. Es 11 kilómetros por segundo. Son kilómetros por segundo. ¿Perdón? Son kilómetros por segundo. 11. Efectivamente, sí, eso. Me estaba quedando dudando, pero ella decía que no, que metros por segundo es demasiado. Es una velocidad como muy, muy normal. Efectivamente, gracias por resolver la duda. Son 11 kilómetros por segundo. En el Sol, la velocidad de escape son del orden de 600 kilómetros por segundo. Como el Sol tiene mucha más masa, tiene mucha más fuerza de gravedad, necesita una velocidad de escape mayor. Bien, cuando tenemos un objeto muy compacto, como una estrella de neutrones, la velocidad de escape es mucho mayor. Y cuando sobrepasamos esta estructura de la estrella de neutrones a un objeto más compacto todavía, llega un momento en que la velocidad de escape es superior a la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, en el momento en que la velocidad de escape supera la velocidad de la luz, pues ya nada puede salir de ese objeto, ni siquiera la luz. Por eso dejamos de verlo. Y no sabemos lo que está pasando ahí dentro, no sabemos si se sigue comprimiendo o si se para ese colapso, y eso es lo que llamamos un agujero negro. El agujero negro, los agujeros negros de los que estamos hablando, porque también hay otros agujeros negros más masivos en los núcleos de las galaxias, pero los agujeros negros de origen estelar de los que estamos hablando son el resultado de la explosión de una supernova muy masiva, en el interior de la cual el objeto compacto que se ha formado tiene tal masa que la estructura de estrella de neutrones no es capaz de detener el colapso. Entonces está colapsando más allá de esa estructura de estrellas de neutrones y hasta un estado tan compacto que ni siquiera la luz puede salir de él. Y eso es lo que llamamos un agujero negro. Pero el nombre de agujero negro quizá es un poco confuso porque parece que sea algo misterioso, y uno siempre habla de conexiones con otros lugares del universo o de cuestiones así fantásticas. No, es simplemente un objeto de origen estelar, es un residuo, un cadáver estelar, pero que tiene una fuerza de gravedad tan tremenda que ni siquiera la luz es capaz de salir de su interior. Y por eso se llama agujero negro. Claro, como tal agujero negro, no podemos. Hoy en día se conocen
no sé si centenares, pero muchas decenas de agujeros negros de masa estelar en nuestra galaxia. Obviamente un agujero negro aislado no podríamos verlo, porque si ni siquiera emite luz ni emite nada, pero sí que podemos ver agujeros negros si se encuentran asociados a otras estrellas en sistemas binarios. Existen y se conocen, como os digo, decenas de estrellas dobles en las cuales un componente es una estrella normal y la otra componente un agujero negro. Entonces, el agujero negro no lo vemos, pero sí vemos su efecto sobre la estrella compañera que nos permite deducir que ahí hay un agujero negro. O también podríamos ver un agujero negro como lo que aparece representado en esta figura, que es una imagen artística. Si tuviésemos un agujero negro delante de una región brillante, una nebulosa, el centro de la galaxia, una región brillante, pues el agujero negro, digamos que curva la luz, curva la radiación y nos deformaría la luz que nos llega del objeto que tenemos detrás del agujero negro, ¿no? Entonces, el agujero negro no podemos verlo porque no emite absolutamente nada, no puede salir ningún tipo de radiación de él, pero sí que podemos ver su efecto sobre su entorno. Su efecto sobre una estrella cercana, si es que tiene una estrella cercana, o su efecto en el medio interestelar, si es que está atravesando un medio interestelar denso. Bien, y aquí tenemos un gráfico que nos ilustra todos estos procesos de evolución estelar que hemos descrito de una forma resumida. Entonces, fijaos que hemos hablado, en primer lugar, de las estrellas de baja masa o de masa intermedia, como el Sol, estrellas de tipo solar, que lo tendríamos en esta línea de aquí, que señalo con el cursor, que es lo que hemos referido como primera posibilidad de evolución estelar. La protoestrella se convierte en estrella normal, esa estrella se convierte en estrella gigante roja y esa estrella antes del final de su vida emite sus capas más externas en forma de nebulosa planetaria y acaba colapsando hacia una enana blanca. Las estrellas más masivas, en principio, evolucionarían de una forma parecida, serían estrellas mucho más grandes, acabarían convirtiéndose también en gigantes rojas, quizá en supergigantes azules, pero acaban explotando como supernovas. Y luego tenemos casos extremos, los casos de las estrellas muy masivas, y hablamos del orden de más de 30, 40 masas solares, que bueno, que no pasan por esa fase de gigante roja, digamos que directamente recién formadas ya son estrellas supergigantes azules, muy masivas, y acaban explotando también como supernova y dando lugar a agujeros negros. Y luego tenemos las estrellas de muy baja masa. En las estrellas de muy baja masa, eso quiere decir masas del 30% de la masa solar o incluso menos. Estas estrellas no siguen este proceso evolutivo porque son completamente convectivas. Entonces no tienen un núcleo diferenciado. Las reacciones nucleares se producen en su interior, pero como toda la energía se transmite por convección, digamos que hay células convectivas que esa materia procesada la suben hacia la parte exterior de la estrella, cae materia fresca desde el interior, desde el exterior hasta el interior, y entonces el núcleo se va renovando constantemente. Digamos que toda la materia de la estrella acaba pasando por el núcleo y convirtiéndose en energía. Entonces esa estrella será siempre igual hasta que no le quede más hidrógeno, se apagará y se convertirá también en una estrella enana blanca. Y Juan, luego lo que es una tenemos aquí estrella abajo es lo azul? que ya vimos en la clase anterior del límite subestelar. Para masas inferiores al 8% de la masa del Sol, la protoestrella nunca se convertirá en estrella, nunca generará reacciones nucleares. Entonces será una protoestrella toda su vida. ¿Qué es una estrella azul? Una estrella azul. ¿Eh? No, las estrellas azules son estrellas con una temperatura superficial de más de 10.000 grados. Digamos que esto de estrellas rojas, estrellas azules, tiene que ver con la temperatura superficial. Estrellas rojas tienen temperaturas del orden de 3.000, 4.000 grados o menos. Las estrellas azules son temperaturas superiores a los 10.000 grados. Pero digamos que en estructura no hay tan gran diferencia, ¿no? Salvo las supergigantes azules, que son objetos muy extremos, pero el color de la estrella depende únicamente de la temperatura. Y en estrellas normales, en estrellas en las primeras fases de su vida, la temperatura depende de la masa.
El Sol es amarillo. Las estrellas con menos masa del Sol tienen menos temperatura en superficie, son rojas. Las estrellas más masivas que el Sol, pues son blancas, como Vega, por ejemplo, para temperatura, para masas de 3, 4 veces la masa del Sol, y ya para masas superiores a 10 veces la masa del Sol, la temperatura en superficie supera los 10.000 grados y entonces las estrellas son azules. Pero la única diferencia es eso, el color depende de la temperatura. Y la temperatura depende sobre todo en estrellas al principio de su vida depende únicamente de su masa. Y al final de la vida, pues vemos que la estrella puede cambiar, que una estrella azul se puede convertir en roja si se dilata y tal, pero básicamente todo depende de la temperatura en la superficie de la estrella. Bien, pues vamos a seguir ya para terminar lo que sucede a la estrella, o bueno, a lo que antes era una estrella después de la explosión de supernova. Entonces, fijaos que lo que hemos dicho es que se produce ese colapso de la estrella, se crea un objeto compacto que según la masa de la estrella será una estrella de neutrones, un agujero negro, pero esa materia que sigue cayendo sobre el objeto compacto rebota, sale hacia el exterior, se expande y se va mezclando con el medio interestelar, ¿no? A medida que se va, digamos, interaccionando con el medio interestelar, al principio, como la temperatura es tan alta, pues se producen gran cantidad de reacciones nucleares y, bueno, luego esa materia se va extendiendo por el espacio. Entonces vamos a ver algunos ejemplos que tenemos aquí. Esto que tenemos aquí es lo que se llama la nebulosa del Cangrejo, que es el resto de una supernova que estalló en nuestra galaxia en el año 1054 de nuestra era. Es una explosión de supernova que está documentada sobre todo por escritos astronómicos orientales, ¿no? Por escritos indios y, perdón, chinos principalmente, y algún reporte también hay de la India, de astrónomos de la época que vieron aparecer una estrella nueva en el cielo y que brillaba pues más que Venus, ¿no? Brillaba más que Venus, con bueno, magnitudes con esta, aquí no hay reportes, pero hay 6 supernovas históricas, por así decirlo, eh, desde que existen registros astronómicos, en nuestra galaxia se han registrado 6 explosiones de supernova. 6 estrellas de nuestra galaxia han explotado como supernovas y han sido vistas desde la Tierra. No ha habido más, pero que tuvieron lugar en el núcleo de la galaxia y no se pudieron ver y hoy sabemos que están allí, pero vaya, que estén documentadas históricamente ha habido 6. Esta es una de ellas, la que se produjo en el siglo XVI, a finales del XVI, la supernova de Tycho, que ahora veremos una imagen también. De esta está documentado que por la noche se podía leer a la luz de la supernova. Alcanzó una magnitud -7, -8, es decir, una magnitud intermedia entre la magnitud de Venus y la magnitud de la luna llena. Entonces, durante la explosión brillan mucho, ese brillo dura, como comentaba, semanas, unos pocos meses, 2, 3 meses, y luego ya dejamos de verla en el cielo porque la materia se va expandiendo en el espacio y se va enfriando. Entonces, este resto de supernova que vemos aquí es el de la supernova que estalló en el año 1054 y esto es una foto actual. En el interior de esta supernova, aquí no se ve, hay una estrella de neutrones. Hay una estrella de neutrones que se puede observar también en otros rangos de longitudes de onda, aunque aquí en esta foto no es visible, no se ve. No, ¿Perdón? sta diciendo otra cosa. Aquí tenemos el resto de supernova de Tycho. Esto es una imagen tomada en rayos X, esta que os decía, de finales del siglo XVI, que se pudo ver y que está Estaba documentada. Y que, acabando bueno, de parte de los reportes que se hicieron de esta supernova fueron por el astrónomo valenciano Jerónimo Muñoz, ¿no? Que entonces era catedrático de cosmología, catedrático de cosmografía y de hebreo de la Universidad de Valencia y que escribió un libro acerca de esta supernova con un interés cosmológico importante para la cosmología de la época. Y luego, ya con el tiempo, con el paso de miles de años, pues la materia de las explosiones de supernova se va difuminando en el espacio y mezclándose con el medio interestelar. Aquí tenemos un resto de supernova ya muy antiguo, muy evolucionado. 10 minutos. Maribel, apaga el micro. Bien,
He cerrado los micros así de todo el mundo. Si alguien quiere intervenir, pues tranquilamente que ponga en marcha el suyo y para comentar cualquier cuestión que surja. Tenemos aquí también un... Ahí, se me ha ido. Bueno, me he ido aquí. Bien. Entonces, una cuestión interesante, y sí, que viene bien tener esto para comentarla, es que tiene que ver con las explosiones de supernova, tienen que ver con la aparición de la vida en el universo. Y con este, digamos que con este desarrollo ya terminaremos la clase. Fijaos en el universo primitivo, como luego en clases sucesivas veremos con más detalle, cuando hablemos de cosmología y hablemos del origen del universo y de la gran explosión. En el universo primitivo solo hay hidrógeno y helio. Por efectos del Big Bang solo se crea hidrógeno, luego hay una nucleosíntesis principal, una nucleosíntesis primordial donde aparece el helio, y entonces en el universo primitivo solo había hidrógeno y helio. Con solo hidrógeno y helio no puede haber vida. Sabéis que la vida está basada en la química del carbono. La vida necesita agua y el agua pues necesita un átomo de oxígeno para juntar con el hidrógeno y hacer la molécula de agua. Y también se necesitan átomos más pesados, pues como pueda ser el calcio, el potasio, el sodio, el nitrógeno. Se necesita toda una serie de elementos pesados para el desarrollo de la vida en el universo, para la aparición de la vida. Por tanto, en el universo primitivo no había esos átomos y por tanto no podía haber vida. ¿Cómo se enriquece químicamente el universo? Pues hemos visto por los procesos de evolución estelar. Hemos visto que las estrellas, pues por esas reacciones nucleares, pues el hidrógeno se convierte en helio, el helio se puede convertir en carbono y oxígeno, pero si esa estrella que ha producido carbono y oxígeno acaba convirtiéndose en una enana blanca, pues ese carbono y ese oxígeno se quedan dentro de la enana blanca. Y el medio interestelar, donde se forman las estrellas y los planetas, no tiene carbono ni oxígeno. Quien enriquece realmente el universo de elementos químicos necesarios para la vida son las explosiones de supernovas. En el momento de la explosión de supernova, como hemos visto, cuando la estrella colapsa, la materia que cae rebota, se produce la onda de choque mecánica que se enfrenta a la materia que sigue cayendo, ahí en ese choque la temperatura se eleva, se produce una temperatura muy alta y a esa temperatura muy alta se producen reacciones nucleares de todo tipo. Ahí se crean todos los elementos hasta el hierro, ¿no? Se crea carbono, se crea oxígeno, se crea nitrógeno, se crea silicio, calcio, todo lo que podamos, casi todo lo que podamos imaginar, se produce ahí y claro, se produce en el seno de un material que se está expandiendo. Eso no se va a quedar capturado en un cadáver estelar, como el caso del carbono y oxígeno que se quedan dentro de una enana blanca. Estos elementos pesados se difunden por el espacio, se esparcen por el espacio y en esa expansión por el espacio, como veíamos en estas imágenes de aquí, interaccionan con la materia interestelar, con la materia que había, con esas nubes de gas que primordialmente eran solo de hidrógeno y helio, ahora se van contaminando de elementos pesados. Se van contaminando de carbono, se van contaminando de oxígeno, se van contaminando de silicio y de todo lo demás. Entonces, cuando en esas nubes moleculares contaminadas de estos elementos pesados se produzcan nuevos procesos de formación de estrellas y de formación de planetas, entonces en esas estrellas y sobre todo en esos planetas sí que habrá elementos pesados, sí que habrá carbono, sí que habrá oxígeno, sí que estarán presentes los elementos necesarios para la vida. Entonces, la vida es una fase de la evolución del universo. En este contexto, la vida es una fase de la evolución del universo. En el universo primitivo no puede haber vida. A medida que van naciendo estrellas, sobre todo estrellas masivas, y esas estrellas masivas van explotando como supernovas, el universo va contaminándose de elementos pesados. El gas primordial se va contaminando de elementos pesados y cuando en esas nubes de gases primordial se creen estrellas y se creen planetas, esos planetas ya tendrán los elementos necesarios para la vida. Es por eso
Pero bueno, este razonamiento se ilustra a veces con la frase más poética de que somos polvo de estrellas. Y efectivamente, en este sentido, así es. El material que nos forma, que forma nuestros cuerpos, pues el agua que contenemos, el cuerpo es casi todo agua, pero también tiene pues, todas nuestras moléculas basadas en el carbono, todo el resto de los elementos, todos esos elementos que componen nuestros cuerpos y que son los que dan lugar a la vida, han sido sintetizados por explosiones de supernova. Y en particular, quizá se considera que podría haber sido solo por una única supernova, ¿no? Seríamos todos entonces hijos de la misma estrella, ¿no? En el cúmulo de estrellas en el cual se formó el sistema solar, pues está hay bastante evidencia de que en momentos, las fases iniciales de formación de ese cúmulo, una estrella muy masiva explotó como supernova y contaminó los sistemas planetarios que estaban formándose en la época. Entonces, quizá ese material que enriqueció la nebulosa en la cual se formó el Sol y el sistema solar, pues provenga todo él de la misma supernova, aunque quizá también pues, con alguna influencia de supernovas anteriores. Pero, en efecto, como decía y por resumir, la vida, tal y como la conocemos, es una fase de la historia del universo porque solo aparece en un momento en que en la historia del universo han ido naciendo estrellas masivas que han ido explotando como supernovas, han ido aumentando el contenido en elementos químicos pesados del universo y eso es lo que ha llegado a producir el fenómeno de la vida. La vida, por tanto, tiene un origen en el universo después de la aparición de las primeras estrellas y bueno, tendrá un final también cuando ya no se puedan crear más estrellas en el universo, ya todo el gas que todavía queda sin procesar, pues se haya ido procesando, se ha ido convirtiendo en estrellas, todas estas estrellas se hayan ido desapareciendo, en un universo muy futuro, pues digamos que ya no habrá estrellas, porque ya no quedará material para formar estrellas, si no hay estrellas, pues no habrá fuente de energía en el universo y por tanto en este escenario, pues la vida desaparecerá también del universo. La vida es una fase de un universo joven, todavía estamos en un universo joven en el que todavía hay muchos procesos de formación estelar en marcha. En un universo mucho más joven no podía haber vida porque todavía no había elementos pesados. En un universo muy futuro tampoco habrá vida porque ya no quedarán estrellas. Y entonces es de esta forma con lo que decimos, con lo que vemos ese vínculo entre la vida en el universo y en particular nuestra vida con las estrellas y con el universo en su conjunto. Bien, y ya para acabar a mí esta clase, pues me gusta terminar con una poesía con el Cántico Cósmico de Ernesto Cardenal, poeta nicaragüense, que bueno, poeta y fue sacerdote y político también y doctor honoris causa por la Universidad de Valencia, que entre otras cosas de forma poética pues nos habla de este proceso de enriquecimiento químico del universo y de cómo son las estrellas las que dan lugar a la vida del universo, ¿no? Y nos habla aquí pues, como digo, de forma poética, del gas que se condensó más y más, cada vez con más masa, la masa se hizo estrella y empezó a brillar. Condensándose se hacían calientes y luminosas, la gravitación producía energía térmica, luz y calor, como decir amor. Nacían, crecían y morían las estrellas. ¿Qué hay en una estrella? Nosotros mismos. Todos los elementos de nuestro cuerpo y del planeta estuvieron en las entrañas de una estrella. Somos polvo de estrellas. Bien, y con esto acabo la clase de hoy. Si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario. No tengo. Ok. Nada, todo muy bien, gracias. Bien, pues si no hay comentario, Todo muchas muy gracias. Voy a detener interesante. la Bueno, grabación eso. también. Gracias, Juan. Muy interesante. Y ahora